La luz de la mañana se filtraba perezosamente a través de las finas cortinas de la farmacia Santa Rosa. Isabelita Montero limpiaba los escaparates de cristal y colocaba nuevos envases de vitaminas. Su pequeña farmacia en el centro de Córdoba nunca le había reportado grandes ingresos, pero le proporcionaba la estabilidad que tanto le faltaba en su vida familiar. La campanilla de la puerta sonó melodiosamente. Entró una mujer con un traje sobrio y una carpeta de cuero bajo el brazo. «¿Señora Montero? ¿Isabelita Montero?», preguntó mirando a su alrededor. «Sí, soy yo». Isabelita dejó el trapo y se dirigió hacia la visitante. «Me llamo Claudia Velázquez. Soy notaria. ¿Podría hablar con usted a solas? Tengo noticias importantes sobre su tío, el señor Manuel Ochoa». El corazón de Isabelita se detuvo. El tío Manuel era el único pariente que la había apoyado tras la muerte de sus padres. Acompañó a la notaria a un pequeño despacho detrás de la farmacia y cerró la puerta. «Señora Montero, lamento mucho tener que darle esta noticia, pero su tío Manuel Ochoa falleció hace 3 días de un ataque al corazón», dijo Claudia, abriendo una carpeta. Isabelita apretó los puños. Sabía que su tío tenía problemas de corazón, pero aún así la noticia la golpeó como un rayo en un día despejado. «¿Cuándo es el funeral?», fue lo único que pudo preguntar. «Mañana a las 11 de la mañana en la iglesia de Santo Domingo, pero no he venido solo por eso». Claudia sacó un sobre voluminoso de la carpeta. «El señor Ochoa dejó un testamento. Como única sobrina, usted es la heredera principal». Isabelita miró el sobre con perplejidad. El tío Manuel era un abogado de éxito, pero ella nunca había pensado en su fortuna. «Según el testamento», continuó la notaria, «le corresponde la casa que tenía en las afueras de Córdoba, una colección de libros antiguos y una suma de dinero de $870,000. Isabelita sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. $870,000 era una suma con la que ni siquiera había soñado. Es increíble», murmuró. «No sabía que el tío Manuel tuviera tanto dinero. Su tío era un hombre muy ahorrador y un inversor de éxito», le explicó Claudia. «Siempre hablaba de usted con mucho cariño y se preocupaba por su futuro. Aquí tiene los documentos que debe firmar. El dinero se transferirá a su cuenta en un plazo de 7 días hábiles». Después de que se marchara el notario, Isabelita se quedó sentada, inmóvil, incapaz de asimilar lo que había sucedido. El dolor por la pérdida de su querido tío se mezclaba con la conmoción por la repentina riqueza. ¿Qué haría con todo ese dinero? Podría ampliar la farmacia, algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, o abrir una cadena de farmacias por toda Córdoba. O tal vez, por fin, dejar a Raúl, con quien había vivido durante los últimos 3 años más por costumbre que por amor. Por la noche, al regresar a casa, Isabelita seguía aturdida. El apartamento de 3 habitaciones en un edificio antiguo a las afueras de Córdoba le parecía especialmente pequeño y lúgubre ese día. Esperaba que Raúl, como de costumbre, estuviera tumbado en el sofá frente al televisor con una botella de cerveza, quejándose de su jefe y sus compañeros de trabajo. Pero el apartamento la recibió con aromas inusuales. Desde la cocina llegaba el olor de la carne asada y las especias. Isabelita descubrió con sorpresa a Raúl frente a los fogones. Estaba con un delantal puesto y removía algo en una cacerola. «Isi, ya estás en casa», exclamó él, utilizando el apodo cariñoso con el que la llamaba desde hacía mucho tiempo. «Estoy preparando tu ragú con chimichurri favorito. Y he abierto una botella de Malbec. ¿Te gusta el vino tinto?». Isabelita miró a su marido con desconfianza. Raúl llevaba varios años sin cocinar, prefiriendo que ella se encargara de ello después del trabajo, a pesar de que él llegaba a casa temprano. «¿Qué pasa?», preguntó ella sin rodeos. «¿Por qué tanta atención de repente?». «No ha pasado nada». Raúl se encogió de hombros con una facilidad poco natural. «Solo pensé que hacía mucho que no pasábamos una noche juntos. Trabajas mucho, te mereces una pequeña celebración». Isabelita no le contó nada sobre la herencia. Algo le decía que era mejor guardar esa información para la mañana siguiente. Se duchó y se cambió de ropa, sin entender aún qué había provocado el repentino cambio de actitud de su marido. Durante la cena, Raúl se mostró inusualmente hablador. Le preguntó por su día, contó chistes e incluso le tomó la mano sobre la mesa, un gesto que parecía haber olvidado en los primeros años de su matrimonio. «He pensado que podríamos irnos de vacaciones», propuso mientras le servía una segunda copa de vino.
¿Ir a la costa como antes? ¿Vacaciones? Se sorprendió Isabelita. Siempre has dicho que no tenemos dinero para eso. Bueno, he ahorrado un poco, respondió Raúl evasivamente. Y pensé que a los dos nos vendría bien descansar. Últimamente pareces muy tensa. Isabelita sintió cómo crecía la inquietud en su interior. Raúl nunca ahorraba dinero. Al contrario, siempre le pedía prestado para sus necesidades. Esa propuesta inesperada la alarmaba más que la alegraba. Después de cenar, Raúl le propuso ver una película y la abrazó en el sofá, otro gesto olvidado. Isabelita no podía concentrarse en la pantalla. Sus pensamientos se debatían entre la herencia de su tío y el extraño comportamiento de su marido. Por la noche, cuando Raúl se durmió, Isabelita se levantó en silencio y salió al balcón. La ciudad brillaba con las luces y la brisa fresca no le proporcionaba alivio. Recordó las palabras de su amiga Consuelo. Raúl es uno de esos hombres que no aman a una mujer, sino lo que ella puede darles. Quizás Consuelo siempre había tenido razón. A la mañana siguiente, Isabelita se dirigió al funeral de su tío Manuel. Raúl la sorprendió al proponerle que lo acompañara, aunque antes siempre había evitado los eventos familiares. En el cementerio se reunieron principalmente los colegas de Manuel, abogados mayores con rostros serios. Isabelita era la única pariente. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Isabelita sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. El tío Manuel siempre había creído en ella, había apoyado su decisión de abrir su propia farmacia en lugar de trabajar en una gran cadena. Ahora se había quedado completamente sola. Después de la ceremonia, Raúl la sorprendió aún más al invitarla a almorzar en un restaurante caro, para distraerte de los pensamientos tristes, como él mismo dijo. Durante la comida, volvió a mostrarse extraordinariamente atento y cariñoso. Cuando el camarero trajo la cuenta, Raúl pagó sin dejar que ella sacara la cartera, aunque normalmente solía ser al revés. «Hoy estás muy generoso», comentó Isabelita. «Por ti no me importa», sonrió Raúl, pero algo en su sonrisa le pareció falso. Por la noche, mientras Raúl se duchaba, su teléfono, que había dejado en la mesa de la cocina, vibró al recibir un mensaje. Isabelita nunca revisaba su teléfono, le parecía una invasión de su intimidad, pero hoy, movida por una creciente sospecha, miró la pantalla. El mensaje era de una tal Dolores. «No puedo esperar a que llegue mañana, mi tigre. Prometiste contarme tu plan. Besos por todas partes». Isabelita sintió que se le cortaba la respiración. Desbloqueó el teléfono de Raúl, cuya contraseña siempre había sido la fecha de su boda, lo que ahora le parecía una amarga ironía. Al abrir la conversación con Dolores, vio decenas de mensajes, fotos y planes para quedar. «Mi mujer no sospecha nada, como siempre», había escrito Raúl 2 semanas antes. «¿Cuándo podremos estar juntos para siempre?», preguntaba Dolores. «Pronto, te lo prometo. Solo hay que resolver el tema del dinero». Isabelita siguió leyendo y se topó con un mensaje enviado esa misma tarde, cuando estaban en el restaurante. «Parece que ha conseguido dinero. No lo dice, pero lo noto. Hay que ser especialmente amable ahora». Una fría ira se apoderó de Isabel mientras leía los mensajes. Así que esa era la razón de su repentina preocupación y atención. De alguna manera, Raúl se había enterado o había adivinado lo de la herencia, y ahora estaba montando todo este espectáculo con un único objetivo: acceder a su dinero. Rápidamente volvió a dejar el teléfono en su sitio al oír que se cerraba la ducha. Cuando Raúl entró en la cocina con el pelo mojado y una camisa limpia, Isabelita ya estaba sentada con una taza de té, aparentemente tranquila. «¿Todo bien, cariño?», preguntó él con fingida preocupación. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondió ella, sorprendida de su propio autocontrol. «Hoy ha sido un día duro». «Claro, claro», dijo Raúl, sentándose a su lado y poniéndole la mano en el hombro. «Lo entiendo. Perder a un ser querido siempre es duro». Isabelita miró a su marido y vio a un desconocido. Llevaban 12 años casados y resultaba que no lo conocía en absoluto. ¿Quién era Dolores? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Y qué ET estaban discutiendo? «Sabes, quería contarte algo», dijo lentamente. «El tío Manuel me dejó una herencia». Observó atentamente la reacción de su marido. Raúl fingió sorpresa, pero en sus ojos brilló por un instante algo depredador. «¿En serio? Es maravilloso», exclamó. «¿Y es una herencia grande?» «Bastante considerable», respondió Isabelita evasivamente.
Los documentos estarán listos en una semana. La notaria dijo que se necesita tiempo para tramitarlo. Claro, claro, estas cosas no se hacen rápido, asintió Raúl. Pero es una noticia estupenda. Por fin podremos vivir como queramos. Quizá incluso podamos comprar un piso nuevo. Isabelita se fijó en que había dicho «fiata» en lugar de «podrás», aunque se trataba de su herencia. Y el repentino deseo de comprar un piso nuevo, cuando antes Raúl siempre había afirmado que estaban bien en el que tenían. Ya veremos, se limitó a decir ella. Primero hay que conseguir todos los documentos y pensar cómo gastar el dinero. Por supuesto, querida, Raúl le besó en la frente. Todo lo que tú digas. Por la noche, Isabelita tardó mucho en conciliar el sueño. Raúl respiraba tranquilamente a su lado, pero sus pensamientos daban vueltas en torno a la traición descubierta y la repentina herencia. No sabía quién era Dolores, ni cuán seria era su relación con Raúl. Pero era evidente que su marido vinculaba su futuro con esa mujer y que, ahora, con la aparición de la herencia, sus planes parecían empezar a concretarse. Isabelita miraba al techo pensando en lo que haría a continuación. Una cosa tenía clara. No permitiría que Raúl y su amante se apropiaran de lo que le pertenecía por derecho. Si su marido había planeado traicionarla, que estuviera preparado para afrontar las consecuencias. La mañana amaneció nublada. Unas pesadas nubes se cernían sobre Córdoba, presagiando lluvia. Isabelita estaba sentada a una mesa del café El Gato Negro y removía nerviosamente con una cuchara el café frío. Había llegado media hora antes de la hora acordada para ordenar sus pensamientos antes de reunirse con Consuelo. Sonó el timbre de la puerta del café y entró una mujer alta con un sobrio traje pantalón. A pesar de sus 58 años, Consuelo Rivero tenía un aspecto impecable. Pelo corto con mechas plateadas, maquillaje mínimo y porte de bailarina. Al ver a Isabelita le sonrió y se dirigió a su mesa. «Parece que no has dormido en toda la semana», dijo Consuelo sin preámbulos sentándose frente a ella. «¿Qué ha pasado?» Eran amigas desde hacía más de 15 años, desde que Isabelita comenzó a trabajar en la cadena de farmacias donde Consuelo llevaba la contabilidad. Incluso después de que sus caminos se separaran profesionalmente, mantuvieron una relación cercana. Consuelo era la única persona en quien Isabelita podía confiar plenamente. «Ha fallecido el tío Manuel», dijo Isabelita en voz baja. Consuelo le puso la mano sobre la palma. «Lo siento mucho, querida. Sé lo mucho que lo querías». «Eso no es todo. Me ha dejado una herencia, una gran herencia, $870,000. Los ojos de Consuelo se agrandaron. «Madre mía, no sabía que el viejo estuviera tan bien». «Yo tampoco», suspiró Isabelita. «Pero ese no es el problema. Raúl se enteró de alguna manera o lo adivinó. De repente se convirtió en el marido más atento del mundo. Y antes no lo era», resopló Consuelo. «Siempre dije que era un bicho raro. He descubierto que tiene una amante, se llama Dolores. Por lo que dice, llevan juntos mucho tiempo». La camarera trajo otra taza de café para Consuelo y se llevó la bebida fría de Isabelita. Se quedaron en silencio hasta que la chica se marchó. «¿Y ahora qué?», preguntó Consuelo, llevándose la taza a los labios. «No lo sé. ¿Divorciarnos?». Isabelita negó con la cabeza. «No se trata solo de la infidelidad. En su correspondencia, Raúl menciona un Alan. Y ayer le escribió a esa Dolores que sentía que yo tenía dinero». Consuelo tamborileó pensativa con sus largas uñas sobre la mesa. «No me gusta nada». «¿Cuánto tiempo hace que no duermes en la misma cama con Raúl?». «Unos 3 años», admitió Isabelita. «Decía que roncaba y se mudó a la habitación de invitados. Pero ahora está intentando volver». «Claro», dijo Consuelo con una mueca. 870,000 razones para recordar lo maravillosa esposa que eres. ¿Ya recibiste el dinero?». «No, la notaria dijo que el trámite tardaría una semana. Tengo los documentos de la herencia, pero el dinero todavía está en la cuenta de tío Manuel». «¿Y Raúl sabe de esos documentos?». «Le dije que estaban en la notaría, pero en realidad están en casa, en la caja fuerte. Él no sabe el código». Isabelita se calló y luego añadió en voz más baja. «Al menos eso creo». Consuelo frunció el ceño y se inclinó hacia ella. «Escúchame con atención. Conozco a hombres como tú, Raúl. Cuando trabajas con declaraciones de impuestos, aprendes a entender a la gente. Él no se detendrá en coqueteos y fingida preocupación. Si se ha involucrado con otra mujer y están planeando algo juntos, y ahora se han enterado del dinero». Hizo una pausa. «Tienes que tener mucho cuidado».
¿A qué te refieres? No quiero asustarte, pero los hombres que se sienten acorralados o ven una presa fácil son capaces de cometer actos desesperados. Si Raúl decide que puede quedarse con tu dinero y empezar una nueva vida con esa Dolores, ¿quién sabe a qué sería capaz de llegar? Isabelita sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Crees que podría hacerme daño? No necesariamente físico, negó Consuelo con la cabeza. Hay muchas formas de apropiarse del dinero ajeno. Falsificar tu firma, por ejemplo, o manipularte para que tú misma transfieras el dinero a una cuenta conjunta, o simplemente robar los documentos, si dan acceso a la herencia. ¿Qué voy a hacer? Consuelo dio un sorbo al café y su mirada se volvió dura. Defenderte y prepararte para lo peor. De vuelta a casa, Isabelita se detuvo en una tienda de electrónica y tras dudar un momento en la entrada, entró con determinación. El dependiente, un chico joven con el pelo teñido de colores fluorescentes, le explicó detalladamente el funcionamiento de las cámaras de vigilancia inalámbricas. Estos dispositivos compactos, que se conectaban al smartphone a través de una aplicación, parecían la solución ideal. Isabelita compró 4 cámaras, unos auriculares invisibles para escuchar las grabaciones sin que se notara, y un teléfono nuevo, igual que el suyo, pero con más memoria para guardar los vídeos. Al llegar a casa, se sintió aliviada al ver que Raúl aún no había llegado. Le había enviado un mensaje diciendo que se había retrasado en el trabajo. ¿En el trabajo?, pensó Isabelita con amargura, recordando a Dolores. Había que actuar rápido. Instaló la primera cámara en el salón, camuflándola hábilmente entre los libros de la estantería. Colocó la segunda en el vestíbulo, apuntando la lente hacia la puerta de entrada. La tercera, en su dormitorio, escondida en una maceta con una palmera artificial. Pero la más importante era la cuarta cámara, que instaló frente a la caja fuerte empotrada en el escritorio, donde se guardaban los documentos de la herencia. Después de comprobar que todos los dispositivos funcionaban y transmitían la imagen a su nuevo teléfono, Isabelita lo guardó en un bolso viejo en el armario. Se quedó con el teléfono principal, ya que si Raúl notaba algo raro, podría sospechar. El siguiente paso fue crear documentos falsos. Isabelita sacó los originales de la caja fuerte, varias hojas con sellos notariales e instrucciones claras para acceder a la cuenta bancaria. Con la impresora a color de su farmacia, hizo copias tan fieles al original que, a simple vista, era imposible notar la diferencia. Pero en los datos de la cuenta cambió deliberadamente 2 dígitos. Un detalle insignificante que haría que los documentos fueran inútiles si intentaban sacar dinero. Por la noche, cuando Raúl regresó, Isabelita ya había preparado la cena y lo recibió con una sonrisa forzada. Él volvió a mostrarse muy atento. Trajo una botella de vino y un ramo de flores. «¿Qué tal el día?», le preguntó, besándola en la mejilla. «Normal», respondió ella. «He estado preparándome un poco para la cita con el notario de mañana». «¿Mañana?». En los ojos de Raúl brilló algo depredador. «Creía que habías dicho que era la semana que viene». «Claudia llamó y dijo que los documentos estaban listos antes de lo previsto», mintió Isabelita. «Si todo va bien, el dinero estará en la cuenta en 2 o 3 días». «¡Estupendo!». Raúl la abrazó e Isabelita se obligó a no apartarse, aunque por dentro se sentía repugnada. «Lo celebramos. He reservado mesa en la parrilla para el fin de semana, el mejor asador de la ciudad». «Claro», sonrió ella. «Con mucho gusto». Más tarde, tumbada junto a Raúl en la cama y escuchando su respiración regular, Isabelita pensaba en los pasos que debía dar. Ese hombre en quien una vez había confiado, con quien había hecho planes para el futuro, ahora se había convertido en su enemigo, y ella debía estar preparada para lo que él pudiera hacer. A la mañana siguiente, dejó los documentos falsos en la caja fuerte, cambiando ligeramente el código, de 4821 a 4822. Un cambio apenas perceptible, que podía atribuirse a un descuido. Los documentos auténticos los escondió en un bolsillo secreto de su bolso. «Hoy voy a llegar tarde», le dijo a Raúl durante el desayuno. «Después del notario, tengo que pasar por el almacén para comprobar la nueva entrega de medicamentos». «Por supuesto, querida», asintió él. «Puedo prepararte la cena si quieres». «No hace falta. Comeré algo en la ciudad», sonrió Isabelita. Además, no sé cuánto tiempo durará la cita con el notario. En cuanto Raúl se fue a trabajar, Isabelita comprobó las cámaras y se dirigió al centro de la ciudad, pero no al notario, sino a la sucursal del Banco Nacional, situada en el barrio de los negocios.
El administrador la acompañó a una oficina privada, donde la esperaba un hombre bajito y calvo, con una barba bien recortada. Señora Montero, se levantó y le tendió la mano. Eduardo Gómez, asesor de clientes importantes. ¿En qué puedo ayudarla? Isabelita sacó los documentos originales. Necesito abrir una cuenta y transferir una gran suma de dinero. Eduardo examinó atentamente los papeles. Lamento su pérdida, señora Montero. Veo que se trata de una herencia. ¿El Banco Córdoba que guarda los fondos hasta que el heredero dé instrucciones? Así es, asintió Isabelita. ¿Qué tipo de cuenta le gustaría abrir? Una cuenta individual a mi nombre, con la máxima seguridad. Y titubeó un instante. Me gustaría que no se divulgara ninguna información sobre él. Eduardo levantó la vista de los documentos. Es una práctica habitual, señora. El secreto bancario protege los datos de todos nuestros clientes. Nadie, ni siquiera los familiares, tendrá acceso a la información sin su autorización expresa. ¿Ni siquiera su marido? Especialmente el cónyuge, si la cuenta es individual. Eduardo esbozó una leve sonrisa. Sin entrar en detalles, diré que muchos de nuestros clientes valoran la confidencialidad en las finanzas familiares. Muy bien, Isabelita sintió un gran alivio. Me gustaría que la transferencia se realizara lo antes posible. Se puede hacer, asintió Eduardo. Ahora rellenaremos los documentos necesarios y me pondré en contacto directamente con el Banco Córdoba. Si tenemos todos los documentos, la transferencia tardará como máximo 2 días hábiles. Isabelita rellenó numerosos formularios, firmó acuerdos de confidencialidad y dio instrucciones para transferir todo el importe de la herencia a la nueva cuenta. Eduardo le entregó una tarjeta bancaria premium y un folleto con todas las ventajas de su nueva condición de cliente. Usted misma ha establecido el código PIN, le recordó él. No lo guardamos en nuestros sistemas. Si lo olvida, el proceso de recuperación llevará algún tiempo y requerirá su presencia personal con los documentos. Me he quedado con el código, asintió Isabelita. La fecha de nacimiento de su madre era una combinación que Raúl nunca descubriría. Perfecto. En cuanto se ingresen los fondos, recibirá una notificación. Si tiene alguna pregunta, aquí tiene mi tarjeta personal. Eduardo le entregó una elegante tarjeta de visita. Para clientes de su nivel, ofrecemos un servicio personalizado. Al salir del banco, Isabelita se sintió mejor. El primer paso estaba dado. Pronto el dinero estaría a salvo. Pero su intuición le decía que Raúl no se detendría ahí y que necesitaba protección adicional. Se dirigió al bufete de abogados Álvarez y Socios, situado a 3 manzanas del banco. El bufete era pequeño, pero tenía buena reputación. El tío Manuel colaboraba con ellos en casos complicados. Laura Álvarez, una mujer menuda de mirada penetrante, recibió a Isabelita sin cita previa al saber que era la sobrina de Manuel Ochoa. Todos lamentamos su pérdida, dijo Laura, indicándole a Isabelita una silla frente a su escritorio. Manuel no era solo un compañero de trabajo, sino un verdadero amigo. ¿En qué puedo ayudarla? Isabelita respiró hondo. Necesito asesoramiento para proteger la herencia y, posiblemente, preparar los documentos para el divorcio. Laura levantó ligeramente una ceja, pero su voz siguió siendo profesional y neutral. Soy toda oídos. Isabelita le contó su situación. La repentina herencia, la infidelidad de su marido, su extraño comportamiento y sus temores. Creo que Raúl quiere quedarse con mi dinero. No sé cómo, pero está tramando algo con su amante. Laura escuchó atentamente y tomó notas en su libreta. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse? He abierto una nueva cuenta en otro banco y estoy transfiriendo allí el dinero. He instalado cámaras en casa. He hecho copias de los documentos y he sustituido los originales en la caja fuerte. Muy inteligente, asintió Laura. Pero puede que no sea suficiente. Si su marido realmente planea quedarse con los fondos, puede intentar obligarla a firmar documentos de transferencia, presentando el caso como si estuvieran actuando conjuntamente. ¿Qué me propone? En primer lugar, presentaremos una declaración de separación de bienes con carácter retroactivo, como si lo hubiera hecho inmediatamente después de recibir la noticia de la herencia. Este documento protegerá legalmente sus fondos personales de cualquier reclamación de su marido en caso de divorcio. ¿Es posible? Desde el punto de vista jurídico, sí, asintió Laura. En segundo lugar, le recomendaría acudir a la policía y dejar constancia de sus temores. No es necesario presentar una denuncia oficial, pero conviene dejar constancia por si la situación se agrava. ¿Y si simplemente roba los documentos? Las copias de los documentos
No le darán derecho a disponer de la cuenta sin su presencia y su firma, explicó Laura. Pero si teme que se produzca un fraude, podemos ponernos en contacto con el Banco Córdoba y notificarles cualquier intento de acceso no autorizado. Cuando Isabelita salió de la oficina, tenía en sus manos varios documentos legales que protegían sus finanzas y un plan de acción en caso de que Raúl tomara medidas drásticas. De vuelta en la farmacia, dedicó una hora a rellenar nuevos documentos para el Banco Córdoba, en los que indicaba que solo ella podía acceder a la cuenta y que cualquier poder notarial debía someterse a una verificación adicional. A las 6 de la tarde, Isabelita cerró la farmacia y se fue a casa, sintiendo una extraña mezcla de cansancio y determinación. Estaba preparada para cualquier imprevisto. Si Raúl realmente planeaba robar su herencia, que lo intentara. La trampa estaba tendida. Al entrar en el apartamento oyó voces. Raúl hablaba por teléfono desde el balcón. Su voz sonaba apagada, pero Isabelita pudo distinguir algunas frases. Sí, ya casi. No, ella no sospecha nada. Estate lista, te llamaré. Isabelita entró silenciosamente en el dormitorio y sacó un segundo teléfono del armario. Las cámaras funcionaban correctamente, grabando todo lo que sucedía en el apartamento. Cambió a la cámara del estudio y vio que la puerta de la caja fuerte estaba ligeramente entreabierta. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Raúl ya había intentado acceder a los documentos o solo estaba comprobando el código? En cualquier caso, había picado el anzuelo. Ahora ella no solo tenía un motivo, sino también pruebas de sus intenciones. «Isi, ¿estás en casa?» La voz de Raúl interrumpió sus pensamientos. «Sí, acabo de llegar», respondió ella, guardando rápidamente el teléfono en el bolso. Raúl apareció en la puerta del dormitorio. «¿Cómo ha ido la reunión con el notario?» «Bien». Isabelita se esforzó porque su voz sonara neutra. «Todos los documentos están listos. El dinero llegará a la cuenta en 2 días». «Estupendo», sonrió Raúl. «¿Ya has pensado en qué vas a gastar parte de la herencia?» Isabelita notó cómo había dicho Ian, como si ya estuviera repartiendo su dinero. «Todavía no», respondió. «Primero quiero poner todo en orden. Ya sabes, el papeleo». «Claro, claro», asintió Raúl. «No te apresures. Por cierto, he reservado mesa en un restaurante para celebrarlo». «¿Qué celebramos?», preguntó Isabelita. «Pues lo que se celebra, claro». Raúl fingió sorpresa. «Tu herencia, por supuesto. Y el nuevo capítulo en nuestras vidas». Isabelita lo observó, tratando de entender qué se escondía detrás de esas palabras. ¿Un nuevo capítulo en sus vidas o en la de él, con Dolores y su dinero? «Está bien, vamos a comer», aceptó ella. «Solo voy a cambiarme». Mientras Raúl esperaba en el salón, Isabelita revisó la caja fuerte. Los documentos falsos estaban en su sitio, pero los papeles estaban desordenados. Alguien los había revisado. Raúl ya había dado los primeros pasos. La cuestión era cuándo daría el siguiente. En el restaurante, Raúl se mostró especialmente generoso. Pidió vino caro, platos exquisitos y no escatimó en cumplidos. Isabelita mantuvo la conversación, respondió con una sonrisa a sus bromas, pero por dentro sentía una fría determinación. No había vuelta atrás. Si quería protegerse a sí misma y a su herencia, tenía que jugar hasta el final. «Por nosotros», dijo Raúl, levantando su copa, «y por las nuevas oportunidades». «Por las nuevas oportunidades», repitió Isabelita, pero en su mente esas palabras tenían un significado completamente diferente. Esa misma noche, mientras Raúl se duchaba, ella envió un mensaje a Laura Álvarez. «Todo listo. Parece que ya ha revisado la caja fuerte. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Déjalo actuar. Cuanto más evidentes sean sus intenciones, más fácil nos resultará demostrar el fraude. Ten cuidado». El reloj del salón dio las 3. El suave y melodioso tintineo se disipó en el silencio nocturno del apartamento. Raúl yacía despierto, escuchando la respiración regular de Isabelita. Esa noche volvían a dormir en la misma cama, parte de su plan para recuperar la confianza. Habían pasado 4 días desde que se enteró de la herencia. 4 días de fingimiento, sonrisas y abrazos que ya le daban náuseas. Raúl se incorporó con cuidado sobre el codo y miró la silueta de su esposa dormida. En la penumbra del dormitorio, apenas atenuada por la luz de la luna que entraba por la ventana, solo podía distinguir su perfil y el cabello esparcido sobre la almohada. Apartó lentamente la manta
y tratando de no hacer ruido, se sentó en el borde de la cama. Los muelles chirriaron ligeramente y Raúl se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Isabelita no se movió. Con los pies descalzos, buscó a tientas las zapatillas y salió silenciosamente del dormitorio. El pasillo estaba oscuro, pero Raúl conocía cada centímetro de ese apartamento. Llevaban 8 años viviendo allí. 8 años de rutina, aburrimiento y una irritación que iba en aumento. Pero pronto todo eso terminaría. Entró en el baño, cerró la puerta y solo entonces encendió la luz, entrecerrando los ojos ante el brillo repentino. Abrió el armario sobre el lavabo y sacó un frasco de somníferos escondido entre las cajas de medicamentos. 2 gotas en el té de Isabelita deberían garantizar que no se despertara hasta que él terminara sus asuntos. Después de apagar la luz, Raúl esperó unos segundos a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad y se dirigió a su estudio. El suelo de madera del pasillo crujía traicioneramente en varios lugares y los rodeó con cuidado, pisando despacio y con cautela. La puerta del estudio estaba entreabierta. Raúl apretó el pomo y se deslizó dentro. Allí se permitió encender una pequeña lámpara de mesa. El riesgo era mínimo, ya que el estudio se encontraba en el extremo opuesto del apartamento, lejos del dormitorio. La caja fuerte estaba situada detrás de una reproducción de un cuadro de Van Gogh, una elección de mal gusto en opinión de Raúl, pero Isabelita adoraba a ese pintor. Apartó el cuadro, dejando al descubierto la puerta metálica de la caja fuerte con cerradura digital. Había averiguado el código por casualidad, hacía aproximadamente un año, cuando Isabelita estaba buscando unos documentos para la farmacia. 4821, la fecha de su aniversario de boda. Una tontería sentimental que ahora le venía muy bien. Raúl marcó la combinación, pero la cerradura no se abrió. Frunció el ceño y volvió a intentarlo, asegurándose de pulsar cada cifra con claridad. Otro fracaso. Le invadió el pánico. ¿Habría cambiado el código? ¿Sospechaba algo? Respiró hondo, obligándose a calmarse. Quizás se había equivocado en la oscuridad. Iluminando el teclado con la linterna de su móvil, Raúl introdujo la combinación con cuidado por tercera vez. Sin resultado. Apretando los puños con desesperación, intentó recordar otras fechas importantes para Isabelita. ¿Su cumpleaños? No. Ella no habría usado algo tan obvio. ¿El día que abrió la farmacia? Quizá, pero no recordaba la fecha exacta. Raúl probó varias combinaciones hasta que, por fin, oyó un suave clic al introducir los números 4822. Un código similar. Solo difiere un dígito, pensó para sí mismo. Al abrir la puerta de la caja fuerte, Raúl vio una pila de documentos con sellos y firmas. Echó un vistazo rápido a la hoja superior y se aseguró de que era exactamente lo que necesitaba. Los documentos de la herencia que le daban acceso a una cuenta con $870,000. A Raúl le temblaban ligeramente los dedos cuando sacó los papeles de la caja fuerte. Los dobló con cuidado y los guardó en el bolsillo interior de su bata. Cerró la caja fuerte, volvió a colocar el cuadro en su sitio, apagó la lámpara de mesa y salió silenciosamente del despacho. De vuelta en el dormitorio, Raúl observó a su esposa dormida. En ese momento, casi sentía lástima por ella. Casi, pero no del todo. Isabelita había sido una buena esposa durante los primeros años, pero luego su matrimonio se había convertido en una costumbre, en una rutina diaria sin pasión ni intereses comunes. Cuando conoció a Dolores, hacía año y medio, fue como un soplo de aire fresco. Joven, enérgica, ambiciosa, le recordaba lo que era sentirse vivo. Raúl se volvió a meter en la cama, pero no para dormir. Tenía que esperar el momento oportuno. Irse en mitad de la noche era demasiado sospechoso. Mejor esperar a primera hora de la mañana, cuando su marcha se podría explicar por motivos de trabajo. Las 2 horas siguientes se le hicieron eternas. Raúl permaneció inmóvil, escuchando el tic-tac del reloj y la respiración de Isabelita, repasando mentalmente su plan. En cuanto recibiera el dinero, Dolores y él se irían a México. Luego se trasladarían a Estados Unidos, tal vez a Miami. Comprarían una casa junto al mar, un coche, y empezarían una nueva vida. Isabelita, por supuesto, quedaría destrozada, pero se recuperaría. Le quedaría la farmacia y este apartamento. Y él, por fin, sería libre. A las 5:30 de la mañana, Raúl se levantó en silencio, se vistió y preparó una maleta con lo imprescindible. El resto pensaba comprarlo en su nuevo destino. Dejó una breve nota en la mesa de la cocina.
Me han llamado urgentemente a una obra en Santa Fe. Volveré en un par de días. R. Después de comprobar que los documentos estaban bien guardados en el bolsillo interior de la chaqueta, Raúl echó un último vistazo al apartamento que se había convertido en su jaula y salió, cerrando la puerta en silencio. El aire de la mañana era fresco y frío. Córdoba apenas comenzaba a despertar. Los escasos transeúntes se apresuraban a sus quehaceres y los taxistas somnolientos esperaban a sus primeros clientes. Raúl arrancó su viejo Ford y se dirigió a un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Dolores lo esperaba en la entrada, fumando nerviosamente un cigarrillo. Al ver llegar el coche, tiró la colilla y cogió la maleta que estaba junto a ella. A sus 29 años, parecía joven y fresca. Figura esbelta, largo cabello oscuro recogido en un moño descuidado, labios carnosos que resaltaban sobre su piel olivácea. «Llegas tarde», le reprochó ella, subiendo al asiento delantero e inclinándose para darle un beso. «Tenía que esperar el momento adecuado», respondió Raúl, sintiendo cómo el aroma de su perfume inundaba el interior del coche. «¿Lo has conseguido?» Sus ojos brillaban de impaciencia. Raúl se dio una palmada en el pecho, donde guardaba los documentos en un bolsillo interior. «Todo está aquí. En cuanto lleguemos a Buenos Aires, iremos directamente al banco, recogeremos el dinero y comenzaremos una nueva vida». «Perfecto». Dolores se recostó en el asiento con satisfacción. «Será mejor que nos demos prisa. El vuelo sale a las 10:45. El trayecto hasta el aeropuerto duró unos 40 minutos. En ese tiempo, la ciudad se despertó por completo y las calles se llenaron de coches y peatones. Dejaron el coche en un aparcamiento de larga estancia. Otro detalle que Raúl no había pensado con antelación. Tendrían que abandonar el coche, pero eso era el menor de los problemas. El aeropuerto de Córdoba era pequeño y estaba medio vacío a esa hora del día. Facturaron la maleta de Dolores y se dirigieron a la puerta de embarque. El vuelo a Buenos Aires salía según lo previsto. «Todavía no puedo creer que realmente lo estemos haciendo», susurró Dolores mientras estaban sentados en la sala de espera. $870,000. Esto cambiará toda nuestra vida. «Para siempre», asintió Raúl. «Se acabaron los jefes, se acabaron los trabajos mal pagados. Solo tú y yo, y el mundo entero ante nosotros». Anunciaron la embarque de su vuelo. Subieron a bordo de un pequeño avión y ocuparon sus asientos. Dolores junto a la ventana y Raúl en el pasillo. El despegue fue suave, y pronto se extendieron ante ellos los verdes campos y las sinuosas carreteras de la provincia de Córdoba. «¿Qué haremos con el dinero primero?», preguntó Dolores mirando por la ventanilla. «Primero alquilaremos un apartamento», respondió Raúl. «Algo lujoso, con vistas al mar. Luego quizá compremos un coche. Siempre he soñado con un Mercedes». «Yo quiero mi propio hotelito», dijo Dolores pensativa. «No tiene por qué ser grande, pero sí acogedor y elegante. Con ese capital es perfectamente posible». «Por supuesto», dijo Raúl apretándole la mano. $870,000 abren muchas puertas. Podemos hacer todo lo que queramos». «No puedo creer que esto esté pasando de verdad», sonrió Dolores mirando por la ventanilla. «Ayer era una simple administrativa y hoy estoy volando hacia una nueva vida con una fortuna». Raúl asintió con la cabeza, sintiendo cómo le invadía una oleada de orgullo. Lo había conseguido. Los había sacado a ambos de la grisácea rutina y los había llevado a un mundo de posibilidades ilimitadas. Puede que no fuera de la forma más honesta, pero ¿acaso Isabelita no había recibido ese dinero sin hacer nada por herencia? ¿Por qué no iba a aprovechar él también esa oportunidad? El vuelo a Buenos Aires duró poco más de una hora. El tiempo pasó volando. Discutieron planes, soñaron, construyeron su futuro, sin sospechar la decepción que les esperaba. Buenos Aires les recibió con un día soleado y un viento cálido. Después de recoger el equipaje, tomaron un taxi al centro de la ciudad. Raúl le pidió al conductor que los llevara a una sucursal grande del Banco Nacional, en el distrito financiero. «¿Para qué necesitamos un banco?», preguntó Dolores, sorprendida. «¿No deberíamos buscar primero un lugar donde vivir?». «Primero vamos a sacar el dinero», respondió Raúl. «Lo transferiremos a una nueva cuenta y luego pensaremos en el alojamiento. No quiero llevar los documentos conmigo más tiempo del necesario». El banco estaba en un edificio impresionante de cristal y metal. Dentro reinaba un silencio fresco y un ambiente de negocios. Una asesora, una mujer joven con una sonrisa impecable,
Los acompañó a una mesa libre. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó. Necesito hacer una transferencia desde una cuenta, dijo Raúl sacando los documentos. Es una herencia a mi nombre. La asesora examinó atentamente los papeles. ¿La cuenta está en el Banco Córdoba? Sí, asintió Raúl. Un momento, voy a comprobar la información. Mientras introducía los datos en el ordenador, Dolores tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Raúl le puso la mano sobre la mano, tratando de calmarla, pero ella la apartó. Disculpen, dijo la asesora, levantando la vista de la pantalla. Pero en nuestro sistema no hay ninguna cuenta con esos datos. Quizás se ha producido un error al rellenar los documentos o al transcribir los datos a su sistema, intervino Dolores. ¿Podría comprobarlo por el nombre del titular? Por supuesto, respondió la asesora, volviendo a la computadora. ¿A nombre de quién está a nombre de la herencia? Raúl Castellanos, respondió Raúl. La nueva búsqueda tardó unos minutos más, pero el resultado fue el mismo. Lo siento mucho, pero no hay ninguna cuenta a su nombre en el Banco Córdoba. Quizás debería acudir directamente a una sucursal del Banco Córdoba para verificar la información. Salieron del banco con el ánimo por los suelos. Raúl no podía creer lo que estaba pasando. Los documentos parecían totalmente auténticos, pero la cuenta no existía. ¿Y ahora qué?, preguntó Dolores encendiendo un cigarrillo en plena calle. No lo entiendo, dijo Raúl, frotándose la frente, tratando de comprender la situación. Los documentos parecen totalmente auténticos. Los sellos, las firmas, todo está en su sitio. Quizá tu mujer no es tan tonta como creías, espetó Dolores. Ha cambiado los documentos. ¿Cómo si no se explica? Raúl soltó un taco. Si Isabelita había cambiado los papeles, significaba que sabía lo que él planeaba. ¿Pero cómo? Él había sido extremadamente cauteloso. Probemos en otro banco, sugirió tratando de mantener la calma. Quizás sea solo un error en su sistema. Visitaron otros 2 bancos, pero el resultado fue el mismo. Nadie pudo encontrar la cuenta con los datos proporcionados. En el último banco, un meticuloso gerente incluso llamó a la oficina central del Banco Córdoba y obtuvo una respuesta inequívoca. La cuenta indicada nunca había existido. Se acabó, dijo Dolores con tristeza cuando salieron a la calle. Tu mujer nos ha engañado. Los documentos son falsos. No puede ser, dijo Raúl, examinando atentamente los papeles que había robado con tanto cuidado de la caja fuerte. Parecen totalmente auténticos. Los sellos, las firmas, todo es perfecto. Demasiado perfecto, resopló Dolores. Lo ha preparado todo. Seguro que ya ha ido a la policía. Tenemos que largarnos de aquí cuanto antes. Raúl se quedó pensativo. Espera, no nos asustemos. Voy a llamar a un amigo que tiene una comisaría en Córdoba. Le preguntaré si me han buscado. ¿Tienes un amigo en la policía?, preguntó Dolores sorprendida. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Porque no pensé que fuera necesario, respondió Raúl. Fernando y yo estudiamos juntos en el colegio. Ahora trabaja en el departamento administrativo de la policía de Córdoba. Encontraron un hostal barato llamado El Caminante en el barrio de San Telmo, y Raúl llamó a su amigo. La conversación fue breve e informativa. No había ninguna denuncia contra Raúl Castellanos en la policía. Qué raro, dijo él al terminar la llamada. Si Isabelita sabía de nuestros planes, ¿por qué no lo denunció a la policía? Quizá quiera jugar con nosotros, sugirió Dolores. O esté esperando a que volvamos con el rabo entre las piernas. ¿Y ahora qué hacemos? Raúl se dejó caer sobre la cama, sintiéndose completamente desanimado. Solo nos quedan unos cientos de pesos. Nos darán para un par de días como mucho. Tendremos que buscar trabajo. Dolores se encogió de hombros. Yo puedo volver al negocio hotelero. En la capital siempre se necesitan buenos administradores. Yo puedo encontrar algo en la construcción, asintió Raúl. Tengo experiencia. No es precisamente la vida lujosa con la que soñábamos, sonrió Dolores con amargura. No, asintió Raúl. Pero seguimos juntos. Eso es lo importante. Dolores lo miró fijamente. ¿Y si no es para siempre? ¿A qué te refieres? Dejaste a tu mujer por mí y por el dinero, dijo Dolores sin rodeos. Pero no hay dinero, solo quedo yo. ¿Es eso suficiente? Raúl no sabía qué responder. Nunca había pensado en ello. En sus planes siempre habían estado tanto Dolores como el dinero. Pero ahora que una de las 2 cosas había desaparecido, todo parecía diferente.
Por supuesto que es suficiente, dijo finalmente, pero su voz sonó poco convincente incluso para él mismo. Por la noche, mientras Dolores se duchaba, sonó el teléfono de Raúl. En la pantalla apareció el nombre de Isabelita. Dudó unos segundos, pero finalmente respondió. Isabelita, dijo en un tono lo más neutro posible. Raúl, la voz de su exmujer sonaba sorprendentemente tranquila. ¿Qué tal Buenos Aires? ¿Te gusta? Raúl se quedó paralizado. ¿Cómo sabía ella dónde estaba? Supongo que ya te habrás dado cuenta de que los documentos son falsos, continuó Isabelita sin esperar su respuesta. Un descubrimiento desagradable, ¿verdad? ¿Por qué llamas? Raúl sintió cómo la irritación crecía en su interior. ¿Para regodearte? No. Isabelita guardó silencio un instante. Para ofrecerte una salida. Fue inesperado. Raúl se quedó desconcertado. ¿Una salida? Sí, estoy dispuesta a darte $20,000 a cambio de un divorcio rápido y discreto, sin acusaciones de robo, sin denuncias a la policía. Solo tendrás que firmar los papeles, cobrar el dinero y desaparecer de mi vida para siempre. $20,000. Era solo una pequeña parte de la herencia, pero aún así era una suma considerable, suficiente para establecerse en un nuevo lugar y sobrevivir varios meses sin trabajo. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad. ¿Por qué tanta generosidad?, preguntó Raúl con recelo. Podrías simplemente pedir el divorcio y acusarme de robo. Podría, admitió Isabelita. Pero eso llevaría mucho tiempo y nervios. Prefiero resolverlo todo rápidamente y seguir adelante. Además, quiero que desaparezcas de mi vida de verdad, que no vuelvas dentro de 6 meses, cuando se te acabe el dinero. Lógico. Isabelita siempre había sido práctica, pero Raúl intuía que había gato encerrado. ¿Y cómo va a funcionar? Vuelves a Córdoba, dijo Isabelita. Mi abogado preparará todos los papeles. Tú los firmas. Yo te transfiero el dinero a la cuenta que me indiques y no volvemos a vernos nunca más. ¿Quieres que vuelva a Córdoba? Raúl miró nervioso hacia la puerta del baño, de donde provenía el ruido de la ducha. ¿Y si es una trampa? Raúl, si quisiera denunciarte a la policía, ya lo habría hecho, respondió Isabelita con calma. Piénsalo tú, ¿qué tienes que perder? Tienes documentos falsos que no sirven para nada. Incluso si decides quedarte en Buenos Aires, tarde o temprano se te acabará el dinero. Tenía razón, y eso era lo que más enfurecía a Raúl. Realmente no tenía otra opción. Necesito pensarlo, dijo. Por supuesto. En la voz de Isabelita se percibía la seguridad de alguien que sabe que el tiempo está de su lado. Llámame cuando te decidas, pero no tardes demasiado. La oferta solo es válida hasta el final de la semana. La conversación terminó y Raúl se dejó caer en el borde de la cama, mirando el teléfono en su mano. $20,000 era mucho mejor que nada, pero al mismo tiempo era una miseria comparado con lo que esperaba. ¿Quién ha llamado? Dolores salió del baño secándose el pelo con una toalla. Isabelita, respondió Raúl, decidiendo no ocultar la verdad. Dolores se quedó paralizada. ¿Qué quería? Te ofrece un trato. Raúl le resumió la conversación. Dolores escuchó en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Es una trampa, dijo finalmente. ¿Por qué lo crees? Piénsalo tú mismo. Dolores recorrió la pequeña habitación. Intentaste robarle casi $1 millón. ¿Por qué iba a ofrecerte dinero en lugar de simplemente demandarte? Raúl se encogió de hombros. ¿Quizás solo quiere evitar un escándalo? ¿O deshacerse de mí más rápido? ¿O para atraerte de vuelta a Córdoba, donde te estará esperando la policía? Dolores encendió un cigarrillo, haciendo caso omiso del cartel de no fumar en la pared del albergue. No, es demasiado arriesgado. ¿Y si dice la verdad? Raúl no podía quitarse de la cabeza la idea de que $20,000 resolverían muchos de sus problemas. 20,000 no es poco dinero. Para ella sí, resopló Dolores. Menos del 3% de su herencia. Puedes sacrificar fácilmente esa cantidad para tenderte una trampa. Raúl se levantó y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida nocturna de San Telmo. Músicos callejeros, turistas, lugareños que se apresuraban a entrar en bares y restaurantes. La vida intensa y colorida con la que había soñado. Y ahora estaba tan cerca, pero seguía siendo inalcanzable sin dinero. Tengo que arriesgarme, dijo finalmente. $20,000 valen el riesgo. ¿Incluso si es una trampa? La voz de Dolores sonaba incrédula.
Llamé a Fernando. No hay ninguna denuncia contra mí, le recordó Raúl. Además, conozco a Isabelita. No es vengativa. Acaba de engañarte con documentos falsos, replicó Dolores. Fue en defensa propia, negó Raúl con la cabeza. Escucha, no tenemos otra opción. En un par de días se nos acabará el dinero. Tenemos que volver. El sol de la mañana iluminaba suavemente la pista de aterrizaje del aeropuerto de Córdoba. Raúl miraba por la ventanilla, observando cómo el avión se acercaba lentamente a la terminal. Su regreso no era triunfal, sino más bien forzado. Después de largas discusiones, Dolores finalmente aceptó su plan. $20,000 valían el riesgo. Sigo pensando que es una trampa, murmuró Dolores, arreglándose el cabello. En el último día se había vuelto nerviosa, irritable, mirando constantemente a su alrededor, como si esperara que los arrestaran en cualquier momento. Por ahora todo va bien, intentó tranquilizarla Raúl. Fernando dijo que no hay ninguna denuncia contra mí en la policía. Solo tenemos que llegar, firmar los papeles, coger el dinero y volver. Unas pocas horas en Córdoba y seremos libres. Dolores no dijo nada, pero sus labios apretados lo decían todo. No creía en un final feliz. Y como se vio, tenía razón. Cuando salieron del edificio del aeropuerto, Raúl vio enseguida 2 coches de policía aparcados cerca. Por supuesto, podía ser una coincidencia, ya que la policía no es infrecuente en el aeropuerto, pero su intuición le decía que no estaban allí por casualidad. No te detengas, camina con naturalidad, le susurró a Dolores, tomándola del brazo. Tomaremos un taxi y nos iremos al centro. Ya casi habían llegado a la parada de taxis cuando oyeron. ¿Raúl Castellanos? Raúl se dio la vuelta. Se acercaban 3 policías, 2 agentes uniformados y un hombre vestido de civil, seguramente un detective. Sí, soy yo, respondió Raúl tratando de hablar con calma, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Inspector Gutiérrez, se presentó el hombre vestido de civil, mostrando su identificación. Tendrá que acompañarnos. ¿De qué se me acusa? Raúl sintió que Dolores se aferraba a su mano. Robo con allanamiento, intento de estafa, falsificación de documentos, enumeró tranquilamente el inspector. Su esposa ha aportado pruebas muy convincentes. ¿Mi esposa? Raúl no pudo ocultar su sorpresa. ¿Isabelita acudió a la policía? Anoche, confirmó el inspector. Dijo que ustedes regresaban hoy por la mañana en un vuelo desde Buenos Aires, y como puede ver, tenía razón. Los pillaron como a niños. Isabelita ni se le ocurrió ofrecerles dinero. Era una trampa, un señuelo para que volvieran a Córdoba. Y él, embriagado por la esperanza de ganar dinero fácil, mordió el anzuelo. ¿Y yo qué? Preguntó Dolores, tratando de liberar su mano del agarre de Raúl. Señorita Salvatierra, el inspector consultó su libreta. Usted también vendrá con nosotros para prestar declaración. Se le acusa de complicidad. Yo no he robado nada, protestó Dolores. Todo es culpa suya. Ni siquiera sabía que los documentos eran falsos. Raúl la miró con amargura. Esperaba cualquier cosa, pero no una traición así en el primer momento. Aunque, ¿acaso no había traicionado él mismo a su esposa? Los llevaron a la comisaría central de Córdoba, donde los separaron en diferentes salas para interrogarlos. Raúl estaba sentado en una mesa metálica, esperando al inspector y pensando en lo rápido que se habían derrumbado todos sus planes. Hacía solo 3 días estaba seguro de que pronto sería un hombre rico y libre. Y ahora se abrió la puerta y entraron el inspector Gutiérrez y un joven policía con un ordenador portátil. Detrás de ellos, Isabelita y una mujer que Raúl no conocía. Laura Álvarez, abogada de la señora Montero, la presentó el inspector. Isabelita parecía sorprendentemente tranquila. Se sentó frente a Raúl mirándolo directamente a los ojos, sin rencor, sin miedo, sin vergüenza, solo con fría determinación. «Señor Castellanos», comenzó el inspector, su esposa lo acusa de intento de robo de documentos relacionados con una herencia y posterior intento de estafa con el fin de apropiarse de la suma de $870,000. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Raúl sabía que no tenía sentido negarlo, pero tenía que intentarlo al menos. «Es un malentendido», dijo. «Cogí los documentos porque quería que los revisara un asesor financiero independiente. Isabelita nunca ha entendido de finanzas y me preocupaba que la engañaran». El inspector intercambió una mirada con el abogado y luego asintió al policía con el ordenador portátil. Este abrió la tapa
y giró la pantalla para que todos pudieran verla. «Tenemos una grabación», dijo el inspector. La señora Montero instaló cámaras de vigilancia en su apartamento. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro del despacho. Raúl reconoció el entorno familiar, el escritorio, las estanterías, la reproducción de Van Gogh en la pared. Luego apareció él mismo en la imagen, acercándose sigilosamente a la caja fuerte bajo el amparo de la noche. La grabación mostraba claramente cómo abría la caja fuerte, sacaba los documentos, los hojeaba rápidamente y los escondía en un bolsillo interior. «Como puede ver, no parecen las acciones de un marido cariñoso», comentó el inspector, «más bien las de un ladrón». «Puedo explicarlo», comenzó Raúl, pero el inspector lo interrumpió. «Eso no es todo». La grabación continuó. Ahora se veía a Raúl sentado en el borde de la cama, observando a Isabelita mientras dormía. Luego otro ángulo. Él estaba en la cocina, escribiendo una nota. «También tenemos una grabación de su conversación con la señorita Salvatierra en el coche de camino al aeropuerto», añadió el inspector. «La señora Montero instaló un dispositivo de escucha en el coche». «Eso es ilegal», protestó Raúl. «No tenía derecho». «En realidad, sí lo tenía», replicó Laura Álvarez con calma. «El coche está registrado a su nombre y la legislación argentina permite a los propietarios instalar dispositivos de rastreo en sus propiedades». Raúl comprendió que había caído en una trampa ingeniosamente tendida. Isabelita lo había previsto todo, cada uno de sus pasos. Sabía que planeaba el robo y se había preparado. «¿Por qué me llamaste a Buenos Aires?», preguntó él, dirigiéndose directamente a Isabelita. «¿Por qué prometiste dinero?». Isabelita sonrió por primera vez en toda la conversación, pero no con malicia, sino más bien con cansancio. «Porque quería mirarte a los ojos cuando te dieras cuenta de que habías perdido. Y además, realmente necesitamos formalizar el divorcio». Esa parte era cierta. «Además», añadió el inspector, «la señora Montero quería que regresara voluntariamente. Una orden de detención internacional habría requerido mucho más tiempo y recursos». Raúl se sentó con la cabeza gacha. La humillación, la rabia y la decepción se mezclaban en un cóctel venenoso. Pero lo que más le atormentaba era darse cuenta de su propia estupidez. Creía que estaba engañando a Isabelita, pero en realidad ella siempre había estado un paso por delante. «¿Y ahora qué?», preguntó por fin. «Le espera un juicio», respondió el inspector. «Teniendo en cuenta todas las circunstancias y las pruebas reunidas, se enfrenta a una pena de entre 2 y 5 años de prisión». ¿5 años? Raúl no podía creer lo que oía. ¿Por intentar quitarle dinero a mi propia familia? Por robo con allanamiento de morada, intento de estafa y falsificación de documentos, le corrigió el inspector. Además, la cantidad es considerable, $870,000. Es una circunstancia agravante. «Pero yo no recibí ningún dinero», protestó Raúl. «Los documentos eran falsos». «Porque la señora Montero tuvo la precaución de sustituirlos», asintió el inspector. «Pero eso no cambia su intención». «¿Y qué hay de Dolores?», preguntó Raúl, recordando a su compañera. «La señorita Salvatierra está cooperando con la investigación», respondió el inspector. «Afirma que no sabía nada de su plan hasta el último momento y que pensaba que realmente se iba de viaje de negocios a Buenos Aires. Si el tribunal considera que su testimonio es veraz, podría salir con una pena suspendida». «Traidora», pensó Raúl, pero no dijo nada en voz alta. Al fin y al cabo, ¿no habría hecho él lo mismo en su lugar? Una vez finalizado el interrogatorio, se llevaron a Raúl a la celda de detención preventiva. Antes de salir de la habitación, Isabelita se detuvo junto a él y le dijo en voz baja: «Sabes, yo quería compartir contigo esta herencia. No a partes iguales, claro, pero sí una parte importante, si me lo hubieras pedido en lugar de robar». Esas palabras fueron el golpe final. Raúl miró a su esposa mientras se alejaba, dándose cuenta de lo mucho que la había subestimado durante todos esos años. 3 meses después, Isabelita estaba de pie junto al edificio del tribunal, mirando el cielo otoñal de Córdoba. El juicio había terminado por fin. Raúl fue condenado a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional al cabo de 1 año por buen comportamiento. Dolores, como era de esperar, se libró con una condena condicional y trabajos comunitarios. El divorcio se había formalizado antes del inicio del juicio y ahora Isabelita había recuperado oficialmente su apellido de soltera. Montero. ¿Todo bien? Laura Álvarez se detuvo junto a ella. «Sí»,
asintió Isabelita. Es una sensación extraña. He ganado esta batalla, pero no siento ni alegría ni alivio, solo cansancio. Es normal. Laura le puso la mano en el hombro. Has pasado por una dura prueba. La traición de la persona más cercana no es algo de lo que sea fácil recuperarse. No es solo la traición, dijo Isabelita pensativa. De repente me di cuenta de que no conocía en absoluto a la persona con la que había vivido 12 años. Da miedo. Pero ahora eres libre, le recordó Laura. Tienes por delante una nueva vida, nuevas oportunidades. Y no lo olvidemos, una fortuna considerable. Isabelita sonrió. El dinero está bien, pero no puede reemplazar el tiempo perdido. No pienses en el tiempo perdido, le aconsejó Laura. Piensa en lo que has ganado. Experiencia, sabiduría, independencia. Bajaron juntas las escaleras del tribunal y se dirigieron al coche de Laura. Durante el juicio, habían establecido una relación casi amistosa. Isabelita apreciaba no solo la profesionalidad de la abogada, sino también sus cualidades humanas, su franqueza, su honestidad y su capacidad para escuchar. ¿Qué planes tienes?, preguntó Laura cuando se sentaron en el coche. Para empezar, ampliar la farmacia, respondió Isabelita. Hace mucho que lo sueño, pero nunca he tenido los medios. Después, quizá abrir sucursales en otros barrios de la ciudad. Suena muy bien, asintió Laura. ¿Y planes personales? Isabelita se quedó pensativa. Tras la traición de Raúl, no se veía capaz de iniciar una nueva relación. La herida era demasiado reciente y la confianza, quebrantada. Por ahora solo trabajo, admitió. Necesito tiempo para mi vida personal. Lo entiendo, dijo Laura mientras arrancaba el coche. Pero no pospongas la felicidad para más adelante. La vida es demasiado corta. De camino a casa, Isabelita reflexionó sobre las palabras de la abogada. Quizás Laura tenía razón. Quizás había llegado el momento no solo de nuevos planes de negocio, sino también de un nuevo capítulo en su vida personal. No ahora, ni mañana, pero algún día. Por la noche, sentada en el balcón de su apartamento con una copa de vino, Isabelita repasó los últimos acontecimientos. Era extraño, pero no sentía odio hacia Raúl, solo lástima y una ligera amargura por el hecho de que su vida juntos hubiera terminado con tal traición. Sonó el teléfono. Era Consuelo. He visto las noticias, dijo en lugar de saludar. 3 años. ¿Estás contenta? No lo sé, respondió Isabelita con sinceridad. No quería que acabara en la cárcel, solo quería protegerme a mí misma y a mi herencia. Él tiene la culpa, afirmó Consuelo con rotundidad. Hiciste lo correcto. Por cierto, ¿qué tal si cenamos este sábado? He conocido a una persona interesante, creo que te gustará. ¡Consuelo!, exclamó Isabelita indignada. Acabo de divorciarme, y mi exmarido está en la cárcel. No es el mejor momento para conocer a gente nueva. Es el momento perfecto. No te rindas, amiga. Tienes que seguir adelante. Además, solo es una cena, sin compromiso. Isabelita suspiró. Está bien, pero solo una cena. Y nada de insinuaciones románticas, ¿entendido? Claro que sí. Consuelo no pudo ocultar la alegría en su voz. Nos vemos el sábado. Después de la conversación, Isabelita se quedó mirando durante mucho tiempo la ciudad nocturna que se extendía a sus pies. Las luces de Córdoba parpadeaban como estrellas caídas al suelo. En algún lugar, en la parte sur de la ciudad, en una celda de la prisión, estaba sentado el hombre al que una vez amó, el hombre que la traicionó por dinero y por otra mujer. En la celda del centro penitenciario de San Martín, Raúl Castellanos yacía en una estrecha cama, mirando al techo. 3 años. 1995 días encerrado. ¿Y después? ¿Qué le esperaba tras su liberación? No tenía trabajo, ni esposa, ni dinero, ni hogar. Tendría que empezar de cero, a los 39 años. Dolores no acudió a ninguna de las vistas judiciales tras la primera. Declaró que él era el único culpable y desapareció de su vida. Sin embargo, Raúl no la culpaba. Al fin y al cabo, él mismo la había metido en aquella aventura prometiéndole montos imposibles. La cama contigua crujió. Su compañero de celda, un anciano llamado Esteban, se sentó y encendió un cigarrillo. ¿No puedes dormir, Castellanos?, preguntó, exhalando el humo. Pienso en el futuro, respondió Raúl. En este lugar es mejor no pensar en el futuro, comentó Esteban con tono filosófico. Solo en el presente, día tras día, esa es toda la sabiduría.
Quizá el viejo tiene razón, pensó Raúl. Quizá ahora no es el momento de hacer planes. Primero hay que cumplir la condena, replantearse la vida, entender dónde se cometió el error. No fue por robar los documentos, eso solo fue la gota que colmó el vaso. Sino mucho antes, cuando dejó de valorar lo que tenía y empezó a perseguir ilusiones. Cerró los ojos, tratando de imaginar su futuro tras la liberación. Pero solo veía una niebla de incertidumbre. Pasó un año. Isabelita estaba delante de su nueva farmacia, grande, moderna, con una fachada llamativa y un local espacioso. Era ya la tercera sucursal de su creciente cadena, Santa Rosa. El negocio prosperaba gracias a inversiones acertadas y a su propia energía. Impresionante, dijo Miguel deteniéndose a su lado. Has conseguido mucho en muy poco tiempo. Miguel Olivera era el hombre interesante que Consuelo le había presentado un año atrás. Ingeniero hidráulico, amable, inteligente y confiable. Al principio, Isabelita se resistió a sus insinuaciones, ya que no estaba preparada para una nueva relación. Pero poco a poco, su paciencia y sinceridad derritieron el hielo de la desconfianza. ¿Entramos?, propuso ella tomándolo de la mano. Quiero mostrarte cómo funciona todo. Entraron en la farmacia, donde ya se trabajaba a toda máquina. Jóvenes farmacéuticos con batas blancas atendían a los clientes, colocaban productos en las estanterías y revisaban un nuevo envío de medicamentos. «Señora Montero», se acercó a ellos una chica con una bata blanca. «El envío de Buenos Aires se retrasará 2 días. El representante de la empresa llamará pronto para dar explicaciones». «Gracias, Lucía», asintió Isabelita. «Ponte en contacto con nuestro laboratorio para que aceleren la producción de los análogos locales. No quiero que nos quedemos sin existencias». «Por supuesto, señora». Lucia tomó nota en su tableta y volvió al trabajo. «Eres una líder nata», comentó Miguel cuando entraron en el despacho de Isabelita. «Nunca dudas de tus decisiones». «Créeme, tengo muchas dudas», sonrió ella. «Simplemente no se las muestro a mis subordinados». Miguel se acercó a la ventana y miró la animada calle. «¿No has cambiado de opinión sobre lo que hablamos?». Isabelita suspiró. Una semana antes, Miguel le había pedido que se casara con él. Ella no había rechazado la propuesta, pero tampoco había aceptado, y le había pedido tiempo para pensarlo. «Tengo miedo, Miguel», confesó. «Tengo miedo de volver a equivocarme, de volver a confiar en la persona equivocada». «Yo no soy Raúl», dijo él con suavidad. «Y nunca te traicionaré». «Todos dicen eso», sonrió Isabel con tristeza. «Creo que ahora eres sincero, pero ¿cómo saber lo que pasará dentro de 5, 10 o 15 años?» Miguel se sentó a su lado y le tomó las manos. «No hay forma. Eso es la fe, Isabelita. Creemos que mañana saldrá el sol, aunque no podemos estar completamente seguros. Creemos que el puente aguantará cuando lo cruzamos. Del mismo modo, creemos en las personas que amamos». «¿Y si el puente se derrumba?», preguntó ella. «Entonces habrá que construir uno nuevo», respondió Miguel con sencillez. «Pero eso no significa que haya que tener miedo a todos los puentes». Isabelita pensó en cómo había cambiado su vida en ese año. Antes era solo la esposa de Raúl, la modesta propietaria de una pequeña farmacia. Ahora tenía un negocio en expansión, independencia económica y, lo más importante, libertad para elegir su propio camino. Quizás Miguel tenía razón. No se puede vivir con miedo, mirando constantemente hacia atrás, hacia los errores del pasado. Hay que seguir adelante, aunque eso signifique arriesgarse a sufrir de nuevo. «Necesito un poco más de tiempo», dijo ella, «pero te prometo que te daré una respuesta pronto». Miguel asintió, aceptando su decisión. Esa era su peculiaridad. Nunca presionaba ni apresuraba los acontecimientos. Sabía esperar. Ese mismo día, Isabelita recibió una carta del abogado Raúl. Su exmarido había solicitado la libertad condicional, y teniendo en cuenta su buen comportamiento, era muy probable que la comisión aceptara la solicitud en las próximas semanas. Isabelita miró la carta durante un largo rato, tratando de entender sus sentimientos. Durante ese año, casi no había pensado en Raúl, sumergiéndose por completo en el trabajo y en su nueva relación. Su vida había cambiado. Había seguido adelante. Y él había pasado todo ese tiempo en una celda, pagando por sus errores. Por la noche, llamó a Laura Álvarez, que en el último año se había convertido no solo en su abogada, sino también en una amiga íntima. «¿Crees que se vengará?». «Lo dudo», respondió Laura tras pensarlo un momento.
Ha perdido demasiado y espero que haya aprendido la lección, pero si te tranquiliza, podemos solicitar una orden de alejamiento. No, no creo que sea necesario, dijo Isabelita. Solo quería saber tu opinión. Después de hablar con Laura, se quedó mucho tiempo sentada en el balcón, contemplando la Córdoba nocturna y reflexionando sobre los caprichos del destino. ¿Quién hubiera pensado hace un año que una mujer tímida e insegura se convertiría en una exitosa mujer de negocios? ¿Que la traición, que parecía el fin de todo, sería el comienzo de una nueva y mejor vida? Había pasado un año. Raúl Castellanos salió por la puerta del centro penitenciario de San Martín a primera hora de la mañana. Llevaba el traje que vestía el día de su detención, ahora demasiado grande debido al peso que había perdido en la cárcel. En las manos llevaba una vieja bolsa de viaje con sus pocas pertenencias. El abogado insistió en la libertad condicional anticipada, y eso le permitió a Raúl salir antes de tiempo. Pero incluso un año en la cárcel lo había cambiado. Tenía las sienes canosas, arrugas alrededor de los ojos y la mirada apagada. Pero los cambios más importantes se habían producido en su interior. Había reconsiderado muchas cosas y comprendido mucho sobre sí mismo y sus motivos. Nadie lo esperaba a la salida. Ni Dolores, que, según había oído, se había ido a Mendoza y había abierto allí un pequeño hostal, ni ninguno de sus antiguos amigos. Todos le habían dado la espalda tras el juicio y el escándalo. Ahora se había quedado solo.